Sean bienvenidos un día más a nuestro canal. Mi nombre es Juvet y el día de hoy les traigo el caso de George Junius. Este caso es muy interesante por lo trágico que resulta. Pero antes de continuar, déjenme recordarles acá arriba mis redes sociales por si gustan seguirme y estar un mayor contacto conmigo. Bueno, pues sin más nada que agregar, acompáñenme a ver la historia. George Junius Steiny sufrió la injusticia más bárbara, descomunal y brutal, siendo solo un niño con 14 años. Murió ajusticiado en la silla eléctrica, condenado por un crimen, sin pruebas ni testigos y que, como se demostraría años después, era imposible que él hubiera cometido. Pero George fue ejecutado sin defensa, sin familia y sin la más mínima humanidad. Era el año de 1944, en el pueblo de Alcolu, una pequeña localidad de California del Sur. Estaba en plena Segunda Guerra Mundial y en el país se vivía un ambiente de desegregación racial e intolerancia extremas. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y las casas de los trabajadores negros de la localidad. Esta mañana de marzo, dos niñas blancas, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adentraron en la zona de los negros. Querían buscar flores silvestres para hacer infusiones. Pocos metros más allá, se encontraron con el joven George, de 14 años, que cuidaba la vaca de su familia. A George le preguntaron dónde podían encontrar las plantas y el niño les dio las indicaciones y las dos pequeñas siguieron su camino. El infierno se desató en la misma noche, cuando las familias de June y Mary se alertaron al ver que las niñas no regresaban. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, incluso el pequeño George, pero no fue hasta la mañana siguiente cuando alguien encontró los cuerpos de las dos pequeñas a pocos metros de la iglesia bautista misionera, conocida como la Iglesia Negra. El informe de los forenses estableció que las dos chicas habían sido asesinadas a golpes. Sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera llena de sangre. Pero la policía del condado pronto halló al culpable. Pocas horas después del asesinato, detuvieron a George, quien inocentemente había relatado durante la búsqueda que se había encontrado a las niñas. Esto lo convertía, según la policía, en la última persona en tener contacto con las pequeñas y, por lo tanto, en el sospechoso número 1 de las muertes. Se lo llevaron a la comisaría y lo sometieron a un interrogatorio, en el que estuvo solo con los agentes. Ni un abogado ni sus padres, nadie podía acompañar a George. Según declaración de los agentes, le dieron al niño un helado y este voluntariamente confesó el crimen. Según la policía, George declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor, que luego también asesinó a esta. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito de esta supuesta confesión. Por el contrario, la hermana del chico, Amy, aseguraba que había estado en la casa junto con ella, pero Amy no pudo hablar. El mismo día de la detención, el padre de George fue despedido del aserradero en el que trabajaba y la familia entera tuvo que salir huyendo de la localidad por las amenazas recibidas. Menos de un mes después del crimen, se celebró el juicio contra George. El proceso se desarrolló sin las más mínimas garantías para el acusado. El abogado defensor no tenía ni idea de asesinatos. En realidad,
era un cobrador de impuestos que en ese momento estaba en plena campaña para su reelección, teniendo sin duda la presión social. No hizo ni el más mínimo intento para defender al muchacho, ni siquiera llamó a un solo testigo. El jurado lo compusieron 10 hombres blancos, los únicos con capacidad legal entonces. Las únicas pruebas presentadas fueron los relatos de los agentes sobre la supuesta confesión del niño. Nadie encontró sangre ni ningún rastro del crimen en la ropa de Josh. Durante el juicio, los negros de la localidad no pudieron entrar en la sala y mucho menos votar. Tampoco la familia pudo asistir, ya que tuvo que permanecer lejos por las amenazas de linchamiento. El juicio duró menos de 3 horas y el jurado tardó menos de 10 minutos en emitir su veredicto: condena a muerte en la silla eléctrica. George fue enviado a prisión de adultos hasta su muerte. Aunque algunas peticiones de clemencia fueron dirigidas al gobernador Olin Johnston, este las denegó argumentando la confesión que supuestamente el niño había contado a los agentes. El 16 de junio de 1944, George falleció. El chico fue ajusticiado en la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia. Su muerte fue una torturosa masacre. George medía tan solo unos 55 metros y pesaba 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Lo tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel, para poder aplicarle los electrodos. A la primera descarga de 2400 voltios se le cayó el saco con el que se había tapado su cara. También era demasiado grande para él. Los presentes pudieron ver al pequeño llorando, con la boca babeando y los ojos abiertos en pleno sufrimiento. El proceso tuvo que pararse, así se alargó su agonía. Para volver a ponerle la máscara, hicieron falta 2 descargas más para acabar con su vida. Pero la familia de George no olvidó. Aunque tuvieron que huir, buscaron una justicia que pudo llegar después de muchas décadas. En 2014, el juicio se reabrió y una jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Muller, declaró la inconsistencia del proceso de 1944 y la ilegitimidad de la condena. Tras la revisión de la documentación original, quedó plenamente demostrado que no había pruebas para la condena, que la defensa no actuó como tal, que la familia no pudo declarar por las amenazas. En resumen, que no hubo justicia. Durante este nuevo juicio, la hermana mayor de George, Amy, testificó, algo que no había podido hacer en 1944. Testificó que cuando el crimen se había producido, ella se encontraba con su hermano. Como conclusión, la jueza invalidó el juicio original y dictaminó que había estado lleno de violaciones fundamentales y constitucionales. George quedó exonerado de toda condena. Algo inútil porque había muerto muchas décadas antes, pero útil para su memoria y la paz de su familia. Aunque el segundo juicio no estableció la inocencia o culpabilidad de George, también sirvió para que algunos expertos examinaran la única prueba real existente en el caso, que no era sino la viga con la que alguien había matado a las niñas. Las conclusiones eran muy claras. Aquel objeto pesaba más de 20 kilos, con lo cual hubiera sido imposible que el pequeño, que solo pesaba 40 kilos, hubiera podido levantarla y golpear con ella fuertemente a las pequeñas. Aunque ya era demasiado tarde, gracias a reabrir el caso, el joven de Estados Unidos fue absuelto del crimen por el que fue acusado, ya que, con tan solo 14 años, fue el condenado a muerte más joven de la historia de los Estados Unidos. Este es el dramático e injusto caso del pequeño George Stinney. Bueno amigos, hasta aquí el final de la historia. Me encantaría saber sus comentarios. No se olviden suscribirse y compartir. Hasta un nuevo video. Adiós.